Es probable que usted conozca el número 120 mejor de lo que conoce su propio número de pasaporte o el número de teléfono de su mejor amigo. Durante décadas hemos sido adoctrinados con la creencia de que esta combinación específica de dígitos representa el estándar de oro absoluto de la salud humana. Se nos ha presentado como una especie de ley biológica universal e inmutable. Se nos dice que si el número superior en esa pequeña pantalla digital marca 120, estamos seguros, estamos sanos y somos inmortales. Sin embargo, si sube a 130, 140 o, el cielo no lo quiera, más alto, somos colocados instantáneamente en una zona de peligro. Para millones de personas, particularmente aquellas que han celebrado su 50º, 60º o 70º cumpleaños, este número supuestamente perfecto se ha transformado de una guía médica en una fuente de ansiedad crónica y persistente. Cuelga sobre sus cabezas como una nube oscura. Imagine la escena, una que probablemente ocurre en su hogar o en los hogares de las personas que ama cada mañana. Se despierta sintiéndose perfectamente bien. Ha tenido una buena noche de sueño, sus niveles de energía son decentes, no tiene dolor de cabeza y el mundo se siente brillante. Se sienta a la mesa de su cocina, quizás con una taza de té, y desliza ese manguito de velcro alrededor de la parte superior de su brazo. Presiona el botón de inicio, la máquina zumba y vibra, apretando alrededor de su brazo, apretando un poco demasiado fuerte. Usted espera. En esos 30 segundos de silencio, su ritmo cardíaco incluso podría acelerarse un poco porque está anticipando el veredicto. Luego suena el pitido, los números parpadean en la pantalla, 145 sobre 85, inmediatamente comienza la espiral psicológica. El sentimiento de bienestar que tenía hace solo unos momentos se evapora. Mira la máquina como si fuera un enemigo. Comienza a hacerse preguntas frenéticas, ¿no? ¿Algo está mal conmigo? ¿Se están obstruyendo mis arterias? Bueno, no, soy una bomba de tiempo, yo estoy enfermo. De repente se siente más pesado, quizás un poco mareado o simplemente derrotado. Sin embargo, físicamente, absolutamente nada ha cambiado en su cuerpo desde el momento antes de tomar la medida hasta el momento después. Lo único que cambió fue su percepción. Pero ¿qué pasaría si le dijera que esta ansiedad, este miedo al número que excede 120, se basa en un malentendido fundamental? ¿Qué pasaría si le dijera que la obsesión de la comunidad médica por empujar a todos, independientemente de la edad, hacia ese ideal juvenil, está realmente obsoleta? Considere la posibilidad de que su cuerpo no esté cometiendo un error. Considere la posibilidad de que su cuerpo esté haciendo exactamente lo que necesita hacer para mantenerlo vivo, alerta y en funcionamiento. Hoy vamos a deconstruir el mito de la presión arterial perfecta. Vamos a explorar por qué una lectura perfecta en sus 30 es completamente diferente de una lectura perfecta en sus 70 y por qué aferrarse a números antiguos podría estar haciéndole más daño que bien. Vamos a mirar la biología del envejecimiento no como un fracaso, sino como una adaptación. Para comprender por qué las reglas del juego cambian a medida que envejecemos, tenemos que dejar de ver el cuerpo humano como una máquina estática e inalterable. No somos automóviles que salen de una línea de ensamblaje y de los que se espera que funcionen con exactamente las mismas especificaciones durante 50 años. Somos organismos vivos y dinámicos que se adaptan constantemente al entorno y al paso del tiempo. El sistema cardiovascular, que incluye su corazón y las millas de vasos sanguíneos que recorren su cuerpo, experimenta una metamorfosis muy natural a medida que envejecemos. Usemos una imagen muy simple y tangible para explicar esto. Quiero que imagine una manguera de jardín nueva. Acaba de comprarla en la ferretería, ¿no? Es de un verde brillante, reluciente, e increíblemente flexible. Huele a caucho fresco. Cuando conecta esta manguera al grifo y abre el agua, puede ver cómo la manguera se expande ligeramente. Pulsa con la presión. Si la pisa, rebota inmediatamente. Es elástica y complaciente. Maneja la presión del agua con facilidad porque sus paredes son suaves y flexibles. Esto es exactamente como se ven sus arterias cuando tiene 20 años. Son flexibles. Cuando el corazón bombea una oleada de sangre, que es la presión sistólica, las arterias se expanden para acomodar ese volumen, manteniendo la presión relativamente baja. Ahora avance 30 o 40 años. Piense en esa misma manguera de jardín, pero imagine que ha estado tirada en el jardín durante décadas. Se ha horneado bajo el sol abrasador del verano, se ha congelado durante los inviernos gélidos y ha sido azotada por el viento y la lluvia. Todavía funciona, todavía transporta el agua desde el grifo hasta el cantero perfectamente bien. No hay fugas. Sin embargo, el material ha cambiado.
ya no es suave y gomoso, se ha vuelto más firme, quizás un poco más rígido. Si intenta doblarla, se resiste. Cuando abre el agua, la manguera no se expande como solía hacerlo, ha perdido esa elasticidad juvenil. Esta es una analogía casi perfecta de lo que les sucede a las arterias humanas. Es un proceso llamado arteriosclerosis, que a menudo se confunde con la aterosclerosis. La aterosclerosis es la acumulación de placa y colesterol, que es un proceso de enfermedad. Pero la arteriosclerosis es simplemente el endurecimiento de las arterias con el tiempo, lo que le sucede a casi todo el mundo en algún grado. Las fibras de colágeno y elastina en las paredes de los vasos cambian de estructura, se vuelven más rígidas. Esto no es necesariamente un signo de enfermedad, es un signo de vida. Es tan natural como que su cabello se vuelva gris o que aparezcan finas líneas alrededor de sus ojos. Entonces, ¿qué sucede con la física del flujo sanguíneo cuando la manguera se vuelve más rígida? Cuando su corazón bombea sangre hacia estos vasos más rígidos, las paredes no se estiran tanto para aceptar la sangre. Debido a que las paredes no ceden, la presión dentro del tubo aumenta. Es dinámica de fluidos simple. El mismo volumen de líquido que entra en un tubo que no se estira resulta en una presión más alta. Por lo tanto, ver un número sistólico más alto, el número superior, en su monitor de presión arterial es a menudo solo un reflejo de este cambio estructural. Es la realidad mecánica de su cuerpo, no necesariamente un fracaso de su salud. Sin embargo, este endurecimiento mecánico es solo una parte de la historia. Nuestros cuerpos son increíblemente inteligentes y poseen sistemas de control interno que regulan nuestra presión arterial minuto a minuto, segundo a segundo. Estos se llaman varorreceptores. Puede pensar en los varorreceptores como sensores diminutos y microscópicos ubicados dentro de las paredes de sus arterias principales, específicamente en el cuello y cerca del corazón. Actúan exactamente como un termostato en su casa. En una persona joven, estos sensores son increíblemente sensibles, ¿no? Si se pone de pie rápidamente, la gravedad empuja la sangre hacia sus piernas, ¿no? La presión cae, ¿no? Los varorreceptores detectan esta caída instantáneamente, en una fracción de segundo, y envían una señal ultra rápida al cerebro. El cerebro entonces le dice al corazón que lata más rápido y a los vasos que se contraigan, elevando la presión de nuevo para que usted no se desmaye. Es una conversación fluida y rápida entre sus vasos y su cerebro. A medida que envejecemos, al igual que nuestros ojos podrían necesitar anteojos para leer, o nuestra audición podría perder las frecuencias altas, estos varorreceptores se vuelven un poco lentos, se vuelven menos sensibles, ya no reaccionan con esa velocidad del rayo, son como un termostato viejo que tarda un poco en darse cuenta de que la habitación se ha enfriado. Debido a que estos sensores son más lentos para reaccionar a los cambios, el cuerpo compensa manteniendo una presión base ligeramente más alta, encuentra un nuevo equilibrio. Es por esto que la medicina moderna ha comenzado a cambiar su perspectiva. Durante mucho tiempo los médicos trataron a todos de acuerdo con el principio de una talla para todos, ¿no? Ya sea que tuviera 25 u 85 años, la meta era 120-80, pero tratar a un paciente anciano como a un adulto joven es científicamente defectuoso. Ahora entendemos que necesitamos observar rangos de referencia que se adapten a la edad biológica y la constitución del individuo. Sería absurdo tratar a una persona de 75 años en forma y atlética que todavía juega al tenis exactamente de la misma manera que a una persona de 75 años que está frágil, postrada en cama y luchando contra múltiples condiciones crónicas. Este principio de la regadera, rociar el mismo tratamiento sobre todos, es peligroso. La comunidad médica se está dando cuenta de que el objetivo no debe ser un número específico en una página, sino el funcionamiento óptimo de los órganos, y a veces el funcionamiento óptimo requiere una presión más alta. Profundicemos en este concepto de presión necesaria con otra analogía. Hemos hablado de la manguera de jardín, ahora hablemos de arquitectura. Imagine que su cuerpo es un rascacielos, su corazón es la bomba de agua ubicada en el sótano. Su trabajo es bombear agua, sangre, hasta el ático. En el cuerpo humano, el ático es su cerebro. Es el residente más importante del edificio. Exige un suministro constante e ininterrumpido de oxígeno y nutrientes. En un rascacielos joven con tuberías nuevas y lisas, la bomba no tiene que trabajar tan duro para llevar el agua al último piso. Pero, ¿qué sucede cuando el edificio envejece? Las tuberías son un poco más estrechas, quizás un poco calcificadas y, ciertamente, más rígidas para llevar la misma cantidad de agua hasta el ático contra la gravedad y la resistencia. La bomba en el sótano debe trabajar más duro. Debe generar más presión. Si usted fuera al sótano y bajara artificialmente la presión de la bomba al nivel de un edificio nuevo, el agua podría solo llegar al 10º piso. El ático se quedaría seco. Esto es exactamente lo que sucede en el cuerpo que envejece. Para muchos adultos mayores, una presión arterial sistólica entre 130 y 140, o a veces incluso ligeramente superior, no es un error.
es un mecanismo compensatorio para asegurar que el cerebro reciba suficiente sangre. Esto es crucial para la función cognitiva. Si bajamos agresivamente esta presión con un cóctel de medicamentos para forzar el número a 120, corremos el riesgo de una hipoperfusión cerebral. ¿Cómo se ve la hipoperfusión? No siempre se ve como un derrame cerebral. Puede ser sutil. Puede manifestarse como niebla mental, falta de memoria, falta de energía o una sensación de estar constantemente agotado. Hay una creciente evidencia de que llevar la presión arterial demasiado bajo en los ancianos puede realmente acelerar el deterioro cognitivo porque las células cerebrales están crónicamente hambrientas de oxígeno. Esencialmente estamos sacrificando el cerebro para salvar el número. Por supuesto, debemos ser responsables con esta información. No estoy sugiriendo que dejemos que la presión arterial ande fuera de control. No debemos permitir que el péndulo oscile demasiado hacia el otro extremo. Una presión arterial que es permanentemente demasiado alta, manteniéndose constantemente por encima de 160 o 170, es innegablemente peligrosa, ¿no? Sigue siendo el factor de riesgo número 1 para eventos catastróficos como derrames cerebrales hemorrágicos, ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca. También es devastador para los riñones. Piense en los riñones como delicados filtros de café. Si vierte agua a través de un filtro de café suavemente, se filtra perfectamente. Si lo golpea con una manguera de bomberos de alta presión, rompe el filtro. La presión arterial alta destruye las delicadas unidades de filtración de los riñones, lo que conduce a la diálisis. Entonces el objetivo es un punto óptimo, es un equilibrio. Necesitamos suficiente presión para irrigar el cerebro, el ático, pero no tanta como para reventar las tuberías o destruir los filtros. Este equilibrio es mucho más matizado que simplemente aspirar a un 120. Mientras que todos se concentran en el número superior, la presión sistólica, hay un actor silencioso en este juego que a menudo es criminalmente descuidado, el número inferior o la presión diastólica. Esta es la presión en sus arterias cuando su corazón está descansando entre latidos. Mucha gente piensa que el corazón trabaja constantemente, pero en realidad pasa más tiempo descansando que bombeando. Esa fase de descanso se llama diástole. Aquí hay una pieza crítica de fisiología que pocas personas conocen. El músculo cardíaco en sí recibe su suministro de sangre solo durante esta fase de descanso. Cuando el corazón se está apretando, sístole, la presión es demasiado alta para que la sangre fluya hacia la propia pared del corazón. Es solo cuando el corazón se relaja que la sangre fluye hacia las arterias coronarias para alimentar el músculo cardíaco. Por lo tanto, la presión diastólica es la fuerza impulsora que alimenta al corazón. Si este número inferior cae demasiado bajo, digamos por debajo de 60 o 55, se vuelve crítico. Usted podría tener un número superior perfecto de 120, pero si su número inferior es 50, su músculo cardíaco está potencialmente hambriento. Está corriendo un maratón sin que se le permita comer. Esto es particularmente peligroso para los adultos mayores que podrían tener ya cierto estrechamiento en sus arterias coronarias. Esto nos lleva a uno de los mayores y más inmediatos riesgos que enfrenta la población anciana, las caídas. A menudo tememos el derrame cerebral que podría ocurrir en 10 años, pero ignoramos la fractura de cadera que podría ocurrir esta tarde. Cuando la presión arterial se trata de manera demasiado agresiva, específicamente cuando ese número diastólico se empuja demasiado bajo o los medicamentos son demasiado fuertes, vemos una condición llamada hipotensión ortostática. Este es el término médico para lo que sucede cuando usted está sentado en su sillón favorito viendo la televisión, suena el timbre y salta para responder. De repente el mundo gira. Su visión se vuelve negra en los bordes, ¿no? Se siente mareado. Esto sucede porque su presión arterial era demasiado baja para combatir la gravedad cuando se puso de pie, y por unos segundos su cerebro no recibió suficiente sangre. En una persona más joven podría tambalearse por un segundo y recuperarse. En un adulto mayor, este momento de mareo a menudo conduce a una caída. Y todos conocemos las sombrías estadísticas de las caídas en la vejez. Una cadera rota o un fémur fracturado a sus 80 años es un evento que altera la vida, conduce a la hospitalización, cirugía, anestesia, que conlleva sus propios riesgos, inmovilidad prolongada, pérdida de masa muscular y a menudo una pérdida permanente de independencia. Muchas personas nunca regresan a sus propios hogares después de una caída de este tipo. Así que, cuando un médico escribe una receta para medicamentos para la presión arterial, está participando en un juego de azar de alto riesgo. Está apostando el riesgo de un posible derrame cerebral años después frente al riesgo de una caída hoy. Para un paciente anciano y frágil, prevenir una caída es a menudo la prioridad más alta. Una presión arterial ligeramente más alta que lo mantenga firme sobre sus pies es infinitamente mejor que una presión arterial baja perfecta, que lo envíe a la unidad de trauma con una cadera destrozada. Esto nos lleva al concepto del manejo de la medicación en el cuerpo que envejece, ¿no? Es un tema que requiere extrema precaución y conciencia.
A medida que envejecemos, nuestro metabolismo cambia. Los órganos responsables de procesar y eliminar los fármacos, principalmente el hígado y los riñones, trabajan más lento de lo que solían hacerlo, pierden eficiencia. Imagine una cinta transportadora que procesa paquetes. A sus 30 años, esa cinta transportadora se mueve rápidamente. Usted toma una pastilla, su cuerpo la usa, la descompone y la elimina. A sus 70 años, esa cinta transportadora se ha ralentizado significativamente. Si sigue poniendo paquetes, pastillas en la cinta, a la misma velocidad que lo hacía cuando era más joven, comienzan a apilarse. Esto significa que los medicamentos permanecen en el cuerpo más tiempo y alcanzan concentraciones más altas en la sangre. Una dosis estándar de un medicamento para la presión arterial que usted toleraba perfectamente bien cuando tenía 50 años podría ser efectivamente una dosis doble para su cuerpo cuando tiene 75 años. Podría ser demasiado tóxica o demasiado potente. Es por esto que los efectos secundarios a menudo aparecen repentinamente en la vejez, incluso si el paciente ha estado tomando la misma medicación durante años. El sello distintivo de un médico excelente y moderno es aquel que sabe cuándo dejar de prescribir. Es fácil añadir una pastilla, se requiere sabiduría para quitar una. Esto se llama desprescripción. Si usted es mayor y toma medicamentos para la presión arterial y se siente cansado, mareado o inestable, podría no ser solo la vejez. Podría ser que su dosis es demasiado alta para su metabolismo actual. También debemos introducir el concepto de fragilidad frente a robustez. Esto no tiene nada que ver con la fecha en su certificado de nacimiento. Se trata de su reserva biológica. Un anciano de 80 años robusto es alguien que puede resistir una gripe, una cirugía o un cambio de medicación y recuperarse. Un anciano de 80 años frágil es alguien que camina por la cuerda floja. Un pequeño empujón, como una dosis de medicamento ligeramente demasiado alta, puede hacerlo perder el equilibrio por completo. Para los pacientes frágiles, los objetivos deben flexibilizarse. Las pautas están cambiando para reflejar esto, ¿no? Nos estamos alejando de tratar números y nos estamos moviendo hacia tratar a la persona. Si un paciente tiene problemas cognitivos, problemas de equilibrio o toma otros 5 medicamentos, llevar su presión arterial a 120 no es solo innecesario, no es una mala praxis. Ignora la realidad fisiológica de su fragilidad. Entonces, ¿cómo navegamos esto? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre proteger nuestros vasos y mantener nuestra calidad de vida? El primer paso es cambiar la forma en que medimos e interpretamos los datos. Debemos reconocer que una sola medición de la presión arterial carece casi de sentido. Es una instantánea de un solo segundo en un día de 86.400 segundos. La presión arterial es volátil, fluctúa salvajemente según sus emociones, su estrés, su digestión e incluso su postura. Si llega apresuradamente a un consultorio médico, se sienta en una sala de espera durante una hora preocupándose y luego una enfermera le coloca rápidamente un manguito en el brazo, esa lectura será alta. Este es el efecto de la bata blanca. La mera presencia de la autoridad médica provoca una respuesta de estrés. Basar una vida de medicación en estas instantáneas estresantes es erróneo. El estándar de oro es medir en casa, en su entorno, cuando esté tranquilo. Pero incluso entonces no se obsesione con una sola lectura alta, no busque el promedio, busque la tendencia a lo largo de las semanas. Además, debe escuchar las señales que su cuerpo le está enviando. Su cuerpo es a menudo más inteligente que la máquina. Si ha sido medicado hasta un 120-80 perfecto, pero se siente como un zombi, si no tiene energía, si se siente desmayar cuando se pone de pie, si su pensamiento es confuso, su cuerpo le está gritando que la presión es demasiado baja para sus necesidades. No descarte estos síntomas como un envejecimiento normal, son señales de advertencia de un exceso de tratamiento. Una buena presión arterial es aquella que protege su corazón y cerebro de daños a largo plazo, pero simultáneamente le permite mantenerse firme sobre sus propios pies, pensar con claridad y vivir activamente. Es una definición funcional, no numérica. Finalmente, no podemos hablar de presión arterial sin hablar de la base, el estilo de vida. Las pastillas pueden forzar los números a bajar, pero no pueden restaurar la elasticidad de la manguera de jardín. Solo el estilo de vida puede realmente apoyar la salud de los vasos. Estamos hablando de lo básico, pero es poderoso. La hidratación es clave. A medida que envejecemos, nuestro sentido de la sed disminuye y nos deshidratamos crónicamente, lo que afecta el volumen sanguíneo y la regulación de la presión. Beber suficiente agua es la medicina más simple. El movimiento es innegociable. No significa correr un maratón, significa caminar al aire libre. Esto estimula el óxido nítrico en sus vasos sanguíneos, lo que los relaja naturalmente. Y el sueño profundo y reparador, es cuando el sistema cardiovascular se reinicia.
Para resumir, necesitamos liberarnos de la tiranía del número 120. Es una guía para los jóvenes, no una ley estricta para los sabios. Si usted es mayor, un valor de 130 o 140 sistólico, siempre que su diastólico no sea demasiado bajo, podría ser exactamente lo que su cuerpo requiere para empujar la sangre hasta el ático de su cerebro. Podría ser el amortiguador que necesita para mantener sus riñones filtrando y sus piernas firmes. No viva con miedo a una lectura digital. Si se siente bien, si su mente está aguda y si está firme sobre sus pies, es probable que su cuerpo esté haciendo un trabajo magnífico regulándose a sí mismo. Hable con su médico no solo sobre los números, sino sobre cómo se siente, porque la mejor presión arterial no es la que aparece en el libro de texto, es la que le permite disfrutar su vida al máximo, de forma segura e independiente. Y si se pregunta si hay alguna manera de hacer que esa manguera de jardín rígida sea solo un poco más suave de nuevo, si hay formas de recuperar algo de esa elasticidad juvenil en sus arterias, eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. Existen métodos naturales respaldados científicamente para rejuvenecer su salud vascular y nos sumergiremos profundamente en ellos en nuestra próxima discusión. Por ahora, manténgase saludable, manténgase consciente y confíe en la sabiduría de su propio cuerpo.